Muy bien. Clase de hoy, el esquema es un poco diferente a los habituales. Vamos a tener toda clase teórica con un tema que iniciamos, que es la parte de decisión. Luego el tema de benchmarking según cómo nos den los tiempos. Y finalmente yo me voy a retirar y va a quedar el ingeniero Vázquez para consultas de trabajo práctico 3. Básicamente sus grupos, porque los grupos míos ya han tenido bastante frecuencia de consultas, algunos las aprovechan mejor que otros, ¿cierto? Yo tengo que participar de la elección de decano de la UTN-FRC y bueno, tengo que irme, cuando estoy en mi casa tengo que irme hasta la facultad, ¿sí? Bien, eh, ¿alguna consulta previa que haya quedado de la clase anterior o de la semana? No hay dudas. Bien, dejamos entonces esto. Vamos entonces a hablar un poco de decisión. Decisión es un tema que ustedes eh, han visto o seguramente han visto en investigación operativa, ¿cierto? ¿Me dejan confirmarlo? ¿Han visto el tema de teoría de decisión, modelos matemáticos para decisión, etcétera, en operativa? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Bueno, nosotros vamos a darle un enfoque diferente, ¿sí? Más bien desde el punto de vista de la gestión, porque esto es control de gestión. Entonces, va a ser un enfoque más cualitativo y sobre todo práctico. Para eso vamos a comenzar con algunas bases que a mí me interesa mucho, al menos mencionarlos, que hacen al tema del rol de los gerentes, el rol de los gestores. Recuerden que desde la primera clase, nuestro enfoque estuvo dirigido hacia la toma de decisiones y a la función de control de gestión como consultor, asesor, en la toma de decisiones para los que toman decisiones, que son los gerentes, ¿cierto? Bien, entonces, si vamos a los gerentes de mayor nivel, eh, podemos modelizarlo, para este autor Mintzberg, modelizarlo como alguien que centraliza información, la somete a un proceso de toma de decisiones y lo que emite son básicamente decisiones. Esto lo comentamos nosotros, si se acuerdan, en la primera clase del año, cuando hablamos de la definición de control de gestión. Bueno, ahora le damos una segunda vuelta. Entonces, este autor lo ve como un centralizador de información y, y en base a esa información toma decisiones. Pregunto, esas decisiones que toma, ¿en base a qué las calificaríamos, las evaluaríamos y le daríamos un rango? Bueno, malo, mediocre. De nuevo la pregunta, profe. Esas decisiones que toman los gerentes, ¿con qué criterio deberíamos calificarlas? Al menos cualitativamente y también cuantitativamente. ¿Con qué criterio? ¿Contra qué deberíamos medirlo? ¿Por la rapidez? Contra el cuadro de mando. Bueno, el cuadro de mando me ofrece indicadores, pero Objetivos estratégicos. contra los objetivos, bueno, la decisión puede estar más que contra los objetivos, contra el alineamiento con los objetivos estratégicos, ¿cierto? Y en base a ese, digamos que están alineadas. ¿Y en base a qué las calificamos? Esos se califican después, luego que pase Se cierto califican tiempo, después, en muy bien. base a ¿En qué base a tan qué? efectivas fueron. En base a los resultados, ¿sí? En base a los resultados.
las decisiones de los gerentes se califican en base a sus resultados. Todo lo demás forma parte, pero lo importante son los resultados. Entonces, el rol de un control de gestión avanzado, digamos, supera ya el tema de medir los resultados y emitir una opinión, por ejemplo, contra presupuesto o contra plan estratégico, sino que va un poco más atrás y analiza y califica el cómo se tomó esa decisión. Porque si yo mido los efectos solamente, estoy o puedo estar condenado a repetirlos, ¿sí? Entonces, un control de gestión más avanzado lo que hace es analiza el cómo se toman las decisiones. ¿Para qué? Para que los gerentes tomen mejores decisiones, ¿sí? Y eso implica con qué información la toman, bajo qué criterios la toman, contra qué indicadores la toman, qué referencias tienen de plan estratégico, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, en base a estas observaciones, esta persona establece 10 roles, que a ustedes les parecerán informativos, pero, gente, no falta mucho para que ustedes, a su nivel, sean, entre comillas, gerentes, ¿sí? Jefes, supervisores de alguien. Este año serán pasantes, algunos ya no son pasantes. Pasante como que por regla, como que no le dan responsabilidad, ¿es cierto? Pero dentro de un par de años ya pueden supervisar a los pasantes. Y eso los transforma automáticamente también en pequeña escala en gerentes, en supervisores, en jefes. Coordinar grupos de gente. Peor todavía, coordinar grupos de gente, como siempre les digo, que tiene más conocimiento técnico que ustedes mismos. Bueno, no importa, hay que coordinarlos. Y a mí me ponen a cargo. Entonces debo tener claros los roles que debo desempeñar. Bien, entonces lo dividen en 10, que en 3 grupos. Una figura ceremonial, o sea, hay un rol, si se quiere, ceremonial, cuando hay que asistir a algún evento, etc. Debe ser motivador, no importa si supervisa a una persona, a 2, 3 o 1000, tiene que motivar. Ejemplos de eso hay a montones, en el campo empresarial, en el campo militar. Debe ser enlace entre su unidad, por más pequeña que sea, y el resto de la organización, con sus pares, con sus superiores, ¿de acuerdo? Debe monitorear permanentemente la información que rodea a su área, a su rol, a su función, que incluye también, como dice acá, contactos personales. De esa información que recoge, debe diseminarla dentro de su unidad. Fíjense cómo es una especie de centralizador de información y diseminador de información, para que a su vez los que trabajan con él, bajo él o sus pares, tomen las mejores decisiones. Otra vez, alineadas con los objetivos estratégicos, ¿cierto? Vocero de su área también, es el que transmite opiniones, necesidades, etcétera, también hacia todos los niveles. Bueno, emprendedor, debería ser a su escala un generador de cambio, de iniciativas de adaptación, de organización, de cambio, ¿de acuerdo? Y estar preparado para lo que vamos a ver, no sé si en 2 o 3 clases, lo que es la resistencia al cambio. Bueno, manejador de perturbaciones. Las perturbaciones, ya hoy vamos a ver, en algunos casos se producen. Bueno, tiene que saber cómo administrarlas para que no generen, no se amplifiquen. Esto nos interesa mucho en lo que hemos visto de presupuesto. Distribuidor de recursos. Cuando hemos
hecho el TP2, ¿se acuerdan? Cronograma de presupuesto. En todo lo que sea recursos, básicamente todo lo que es costo de fabricación, gastos administrativos, gastos comerciales, el gerente es el que distribuye esos recursos. ¿Con qué criterio los distribuye? Porque supervisa muchas áreas, a él le dan recursos que tiene que distribuir. Primero, presupuestariamente, y después ya en el desempeño, teniendo el presupuesto como, no como pared, como túnel, sino como pauta, ¿de acuerdo? El presupuesto no es algo sagrado que no se pueda cambiar. Siempre justificadamente los recursos pueden reasignarse. Bien, tiene también un rol negociador con otros casos. Bueno, vamos a un caso típico, que ya esto se los comenté en la clase anterior. Vamos ahora a control de gestión, un responsable de control de gestión. La sola elaboración del famoso cronograma, el Gantt que ustedes hicieron entre ustedes, digamos, ya es un ámbito de negociación muy complicado, porque yo estoy asignando tareas a gente que no depende de mí, claramente, y debo convencerla de que lo haga con el grado de detalle que la organización necesita, en los plazos que la organización necesita, es más, y después eventualmente revisarlos por pautas fijadas por otra área o por una autoridad superior. Solo ese trabajo, que está al principio del proceso, es un proceso que implica arduas negociaciones con todas las áreas de la empresa, o sea que es doblemente desgastante, porque no es que tengo un interlocutor, tengo 8, 9, 10, 15 interlocutores. Ni hablar, que eso no lo hemos hecho en el TP1, del proceso de generación o revisión de un plan estratégico. Alguien debe coordinarlo. Bueno, y ahí interviene más gente de más nivel, consultores externos, etcétera. Otra vez, un ámbito muy, muy denso, si se quiere, de negociación. O sea que debe tener habilidades de negociación. Ustedes, no sé si está todavía, antes había una materia lectiva, negociación. ¿Existe todavía? No, profe, este año por lo menos no. No está más. Bien. Bueno, un abogado, después una abogada que había hecho el curso de mediación, que se llama. Ustedes saben que la mediación es un rol que se creó hace varios años para solucionar diferendos entre personas sin llegar al ámbito judicial, es un ámbito prejudicial. Bueno, es muy interesante, así que si pueden, en algún momento hagan algún taller o curso de negociación, porque no hace falta dedicarse a compras. Bueno, los tipos que trabajan en compras lo tienen clarísimo, o en ventas, ¿cierto? Pero fíjense, el ejemplo que les doy en el ámbito de control de gestión es clásico, el rol de este negociador. Y en todos los ámbitos en los cuales ustedes se desempeñen, siempre va a incluir roles de negociador. Bien. Bueno, ¿por qué mencioné esto? Bueno, por lo que dice acá, que es una realidad también. En las universidades y centros de estudio se forman estas personas con preceptos que en la práctica son inexistentes. O sea, es difícil que ustedes vayan adquiriendo a lo largo de su carrera, algunos sí, otros no, estos roles o práctica de estos roles. Líder motivador de un grupo, por ejemplo. En todo grupo de prácticos debería haber un motivador, no el jefe, un motivador. Recolector de información, diseminador, comunicador. Cuando decimos vocero, es comunicador.
Algunos comunican bien, otros comunican mal y otros no comunican. Bueno, es un rol que ustedes deben normalmente desempeñar. Manejador de perturbaciones. Hemos, sobre todo estas últimas semanas, desde junio, nosotros que estamos, bueno, obviamente que estamos fuera del ámbito estudiantil, nos hemos ido enterando de perturbaciones en los grupos de trabajos prácticos. Digamos que cuando esas perturbaciones llegan a nosotros, es que ya, digamos, están en un nivel inmanejable, es decir, nadie manejó nada, y se producen situaciones de algunas realmente muy tensas. Un ejemplo les doy, no de este año, es de otros años, un alumno que me avisa, ingeniero, bueno, abandono, y se va. Bueno, me avisa, gracias. El grupo no sabía. El grupo se enteró a través mío, que el tipo había abandonado. Contaban con él para el práctico, bueno, estaba más. Fíjense el nivel de desconexión interno de ese grupo. Bien, entonces esas habilidades ustedes las tienen que ir adquiriendo. Algunos las adquieren a los golpes, otros a través de alguna capacitación extra facultad, otros a través de prácticas dentro de la facultad. Es muy difícil realmente adquirirlas a todas, pero por lo menos ponerlas en práctica, en el ámbito en el cual se desempeña. Bien, entonces, segundo consultor. Esto ya apunta entonces a buscar ciertos patrones en los niveles de decisión a los cuales responde normalmente un supervisor, un jefe, un gerente, o sea, el que toma decisiones, ¿sí? Decisiones de diferentes niveles. No piensen siempre en el superdirector. Casi todas las personas en su nivel toman decisiones. Ya prácticamente el trabajo puramente manual y automatizado ya no existe, ¿cierto? Está en franca desaparición. Bien, entonces este otro consultor plantea 4 patrones, 4 modelos, en los cuales encuadrarían todas las decisiones que normalmente uno toma. No lo limiten al campo empresarial, industrial, productivo, etcétera, sino que esto es aplicable a todos los órdenes, ya voy a dar ejemplos, de la vida, incluso la de ustedes hoy, en el ámbito académico, ¿cierto? Bien, entonces, la primera pauta o patrón es analizar qué es lo que está pasando hoy. Apunta al hoy y el futuro próximo. Una especie de foto, estatus. Ya vamos a ver esto, cómo lo vamos a tratar. La segunda apunta al pasado y apunta a lo que llamamos problemas. Uno de los aspectos entonces de la toma de decisiones apunta a la resolución de problemas. Y un problema es algo que se refiere a lo que está sucediendo hoy originado en el pasado. El tercero apunta al futuro, que es el más difundido, digamos, que es, tengo un futuro, tengo distintas alternativas y debo elegir una. Debo elegir una. Mucho de lo que hemos hablado cuando hablamos del TP1, el planeamiento y objetivo, etcétera, pasa por acá, ¿cierto? O sea, una vez definido el escenario y elegir una posición dentro del escenario, hay muchas formas de llegar ahí. Y la cuarta, entonces esto es el futuro hoy y futuro próximo. Y la cuarta apunta al futuro más lejano. Son decisiones que no tenemos que tomar hoy, sino que vemos un poco más allá, más en el futuro. Así que esto es el día a día,
Esto es, ya pasó, ¿qué hacemos? Esto es, ¿qué alternativa tomo de estas que tengo? ¿Que debo tomar alguna? Y esto es, ¿qué puede suceder en el futuro? ¿Mm? Normalmente, toda decisión que uno tome en su día a día cae, digamos, caería dentro de una de estas 4 variantes. Si a ustedes se les ocurre algo que no encaje, listo, bárbaro. Podemos inventar una quinta categoría. Bien. Empecemos entonces a describirlas. Bueno, el que está ocurriendo se refiere entonces al día a día. ¿Mm? Al día a día. Ustedes en este momento, hoy, si sacan una foto de sus temas pendientes, digamos, yo imagino que todos tienen temas pendientes. ¿Mm? Si logran hacer un inventario de esos temas pendientes, van a estar entonces en mejor situación para decidir por dónde comenzar a resolverlo y por dónde terminar. ¿Mm? Ese es un tema que nos afecta a todos. Pregunto, partiendo de la base de que todos tienen temas pendientes, por lo menos todos tienen el TP3, ¿sí? Que vence hoy, esta noche. Así que todos tienen uno. ¿Mm? ¿Con qué criterio los deberíamos priorizar? ¿El tiempo? Límite temporal. Muy bien. Tiempo lo traduzco la urgencia, ¿cierto? Puede ser para ya, puede ser para esta noche, que es el caso del práctico, puede ser para mañana, puede ser para el lunes, ¿sí? Por ejemplo, el práctico vence esta noche, pero prepararse para el coloquio, que es para el jueves que viene, se supone que los alumnos se preparan, ya es una cosa que es menos urgente, podemos juntarnos el fin de semana, digamos, porque el lunes no, porque ya el lunes todos trabajamos. Entonces, un criterio es la urgencia. ¿Cuál es el otro? La Prioridad. complejidad. Complejidad. Bien, lo tomo. ¿Qué otro más? Importancia. Importancia. Muy bien. Que quería llegar. Entonces, digamos que los dos criterios básicos, y en esto no hay recetas, ¿sí? Aclaro que estos son todas pautas de sentido común. El tiempo, que lo llamemos urgencia, que está relacionado con la complejidad, ¿sí? Porque la complejidad conlleva normalmente tiempo. Y esto ustedes lo ven. ¿Estudiaron en PICP el tema de las prioridades de las órdenes de fabricación? ¿Se estudia eso todavía? No, yo la hice hace 2 años y no. No, ¿Con bien. el Gocinto, profe? ¿Cómo? ¿Con el Gocinto, dice usted? Bueno, es una metodología, sí. Pero Claro, sí, entonces. digamos que básicamente lo que llamamos control de producción, básicamente el foco debería estar puesto en qué hago primero, digamos, ¿sí? Hicimos el ABC, profe. ¿Por dónde empiezo? ¿Cierto? Porque normalmente los trabajos son muchos y variados, pero hay un orden lógico dado por la prioridad. Bueno, un elemento es la urgencia, ¿cierto? O el tiempo que va con la complejidad. ¿Por qué? Porque la fecha es un indicador nada más, pero en realidad
la otra variable es la complejidad, el tiempo que me va a llevar a hacerlo, y no solamente fecha. ¿De acuerdo? Hay trabajos prácticos por los cuales tengo una semana para hacerlo, y hacerlo me lleva un día. Y otros que tengo una semana para hacerlo, y hacerlo me lleva una semana. Entonces, no puedo darles a ambos la misma prioridad, aunque la fecha fin sea la misma. ¿Está claro eso? ¿Está claro o no? Sí, sí. Sí, profe. Sí. Bien. Y la importancia es la otra variable fundamental. ¿Mm? Si alguien me atendió cuando lo expliqué en primer año, yo siempre les digo que hay muchas materias en primer año, son como 8, pero no todas son igualmente importantes. Hay algunas más importantes que otras, ¿sí? ¿Con qué criterio? De que te Correlativas. atrasan en otros años. ¿Puedes repetir? Las Por el correlativas. tema de las correlativas. Las correlatividades, ¿eh? Las correlatividades. Bueno, eso vale de primero a cuarto año, ¿cierto? Eso no cambia. Entonces no puedo medir con la misma vara otra vez 2 trabajos prácticos que vencen el mismo día, únicamente en base a complejidad y tiempo. También debo introducir el factor importancia. Con una me puedo atrasar un año y con la otra no me atraso nada, por ejemplo, ¿sí? Si me va mal. Entonces, básicamente las 2 variables son urgencia, relacionada con tiempo de complejidad, e importancia. Si no tengo claro esto, y es muy difícil tomar ya la decisión de qué hago primero. Así de fácil. Y esto es algo básicamente personal cuando uno analiza temas personales. Pero cuando uno está a cargo de un área, a cargo aunque sea de 2 personas, de 2 pasantes, ya pasa a ser mucho más complejo y mucho más relevante, porque está decidiendo prioridades de los demás, asignándoles tiempos y asignándoles o transmitiéndoles importancia. Otra vez viene el tema de la comunicación, debo transmitirlo claramente. Por lo pronto, yo imagino que todos lo hacen, los que trabajan o son pasantes, cuando les encargan un trabajo, ¿cierto? ¿Cuál es la primera pregunta que ustedes tienen que hacer? Siempre. ¿Para cuándo es? Pasa ¿Para que todos cuándo? lo quieren para allá. Ah, bueno. Hay que saber quién miente y quién no. Eso sucede cuando todo es urgente, ¿cierto? Se confunden. Fíjense que se confunde que todo es la urgencia, cuando en realidad hay por lo menos 2 variables, urgencia e importancia. Bueno, miren, aunque suene raro, también se educa a los jefes. No es que siempre el jefe te educa a vos. Es muy bueno, uno aprende muchísimo. Pero también se lo educa al jefe, como dijo recién el alumno, preguntando y cuestionando eventualmente, y siendo muy recurrente en el sentido de la importancia de la fijación de los plazos y de la asignación correcta de las urgencias. Tienen que estar bien definidas ambas variables para yo poder ordenarme, si no caigo en el desorden, no desorden, en la prioridad, en la urgencia permanente, digamos, ¿sí? O lo que llamamos el día a día. Eso lo comentó la ingeniera Puebla, si ven el video o si estuvieron, el jueves pasado a la noche, ¿sí? El peligro de que me supere el día a día en el cual todo es para hoy, todo para esta tarde, todo para mañana. O sea que priorizo permanentemente la urgencia, ¿de acuerdo? Bien. Volvemos entonces acá. No. Acá. Bueno, entonces, seguir esta lógica nos permite ordenar todo aquello que está en desorden, que genera incertidumbre o presenta confusión. Y nos permite establecer
prioridades. En el caso de ustedes está claro, hay gente que trabaja, gente que no trabaja, hay gente que tiene más tiempo, menos tiempo, la variable de tiempo entonces pesa diferente. Nuestra experiencia con alumnos que trabajan, nuestra experiencia con alumnos que trabajan, están casados, tienen hijos y hacen su vida y estudian y se reciben, es que son mucho más eficientes en el uso de su tiempo, o sea, en la asignación de prioridades, que aquellos alumnos que viven con los padres, no trabajan, etc. Y que, bueno, tienen mucho más tiempo. Entonces lo asignan con menos criterio. Esto lo comento en manera general, obviamente, ¿cierto? Nadie se sienta aludido. Bueno, el segundo planteo era ¿por qué ocurrió esto? Y aquí vamos a lo que llamamos resolución de problemas. Resolución de problemas. Vamos a ponerle así fácil, RP. Bien. Cuando hablamos de resolución de problemas, que es una segunda metodología o segundo modelo lógico, deberíamos comenzar definiendo entonces qué es un problema. ¿Qué es un problema? Y como una situación que te desvíe de los objetivos. Muy bien. Primera cosa, para que exista un problema debe haber un desvío. Un desvío contra una situación, llamémosla estándar, planeada, deseable, ahí no hay norma, digamos. Algo que sirve como norma de comparación. ¿Sí? No se olviden que todo esto apunta a lo que está al pasado, a hoy, no al futuro. Entonces ya las cosas sucedieron y están sucediendo. Entonces se están generando desvíos. Listo. ¿Qué otra característica debe tener un problema para que sea problema? Primero hay un desvío. Afectado. ¿Alguna otra? Tiene que tener alguna consecuencia que es negativa en general. Bueno, sí. Y lo voy a atar con otra cosa que me interesa más. Pero sí, pongamos el tema de la consecuencia. ¿Qué más? Tiene que ser significativo. Ah, ese está complicado, ¿eh? ¿Y qué es significativo, che? Que sea importante en realidad. Que Ah, genere un bueno, desvío. está bastante relacionado con la consecuencia, ¿no? Es una consecuencia importante, porque si no, no es significativo. ¿Qué más? Que sea ¿Que irreversible. genera un contratiempo? Bueno, una consecuencia, sí. Que tengan también una cierta complejidad para resolverlo. Bueno, vamos a anotarlo, después simplificamos. Algo más importante. O sea, hasta ahora, un desvío. El desvío puede ser complejo, significativo, tener altas consecuencias o no, pero es un desvío. ¿No se puede solucionar? No, espera, entonces ya cerremos todo y volvemos el jueves. Estamos intentando solucionarlo, ¿sí? Que sea sorpresivo. No, eso sí que no. No. Que la solución sea no conocida todavía. Bueno, lo traduzco. No conozco las causas, gente. Porque si conociera las causas, ¿qué haría? Lo evito. Lo resolvería. O si no, soy muy necio, digamos, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ustedes lo harían si conocen la causa? ¿Lo resolverían? ¿Qué condición tercera debería darse? Hasta ahora hay un desvío que, bueno, tiene sus consecuencias. No conozco las causas, sino
Si conozco las causas, gente, no es un problema. ¿Y qué tercera condición? Bueno, debería darse. ¿Estar preparado para resolver las causas? No, eso, si no las conozco, ¿cómo puedo decir si estoy preparado o no? Te planteo una opción, profe. Necesito o interesa resolverlo. Aunque parezca mentira, no todos los problemas deben ser resueltos. Necesitan ser resueltos. Me interesa resolverlo. Parece obvio, ¿no? Lo que pasa es que cuando el problema no es uno, sino que son varios, y yo no tengo claro estas tres cosas, primero, que hay un desvío. Segundo, que no conozco las causas de ese desvío. Y tercero, que por sus consecuencias, significación o complejidad, bueno, complejidad no, por sus consecuencias o significación interesa resolverlo. ¿Qué pasa si la consecuencia es irrelevante? ¿Interesa resolverlo? Nada, va al fondo. No, si no soy un resolvedor serial de problemas, independientemente de su significación o sus consecuencias, ¿cierto? Y justamente, si no tengo esto claro, puedo caer en esa otra trampa. Donde haya un desvío, yo voy y lo resuelvo. ¿Sí? Sin antes analizar si conozco o no las causas, y segundo, pues si las conozco ya está resuelto, es un tema de implementación. Y segundo, si realmente interesa, no a mí y a la organización, resolverlo. ¿Se dan cuenta? Así que simplifiquemos en tres condiciones. Hay un desvío contra una norma estándar. No conozco la causa de ese desvío, pues si las conozco no hay un problema, e interesa resolverlo, porque si no interesa tampoco hay un problema. Y el interesa resolverlo o no, ¿qué aparece ahí? Y aparecen otra vez los objetivos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, desvío, no conozco las causas. Entonces, bueno, lo que sigue entonces es, bueno, ¿qué pasos lógicos deberíamos dar en una secuencia de resolución de un problema? Primero identificar el problema, obviamente. Muy bien. Entonces, primero identificarlo, lo cual, así suena fácil, pero también acá repetimos lo que ustedes estudiaron seguramente en el estudio del trabajo. ¿Se acuerdan? ¿Qué, cuándo, cómo, con quién? Todo esa, es el análisis situacional de ese desvío, con qué frecuencia se presenta, en qué lugar se presenta, cuando opera quién se presenta o interviene quién se presenta, digamos temporal, geográfico, con qué materiales, en qué momentos, etcétera, etcétera. El análisis integral es la etapa analítica, es describir con mucho detalle ese problema. Esa descripción muy detallada puede llevarme a que la conclusión sea, uy, conozco las causas. O que en realidad no nos interesa tanto resolverlo. ¿Sí? Pero eso surge de un análisis detallado. Entonces, primera etapa, recolección de información sobre ese desvío o ese presunto problema. Hacerse de toda la información. El problema puede ser de un motor que calienta, ¿cierto? Que es algo bastante, si quiere, ingenieril, hasta un problema, a ver, un problema en un grupo de trabajo práctico, en un grupo de trabajo, digamos, ¿no? Que no se pueden ver. También es un problema. Nosotros, los ingenieros, estamos más focalizados en los problemas del primer tipo, ¿cierto? La cuenta que no da, el subtotal que no da, el presupuesto que no cierra, etcétera, etcétera. Nos sentimos más cómodos. Con los otros tipos nos sentimos un poco más incómodos.
Bueno, listo. Tengo la descripción completa, sé todo. Sé todo de la descripción, estoy en la etapa descriptiva, ¿no? ¿Cómo sigo? Veo si me interesa resolverlo. Tal cual. No, ya, digamos, como consecuencia de este conocimiento detallado, cumple las 3 condiciones, porque si no, no sigo adelante. Hay un desvío, lo tengo perfectamente descrito, no conozco las causas, ya me convencí, y nos interesa resolverlo. Bueno, entonces empezamos a buscar cuáles son las causas. Bien, ¿y cómo hago? Y normalmente uno empieza a preguntar. No. A ver, un problema que valga la pena seguir una secuencia es un problema multicausal. ¿Y a quién le va a preguntar? Te va a preguntarle a medio mundo, ¿cierto? Seguramente. Bueno, eso ya lo hiciste en la primera etapa, además, ¿eh? Ya estamos con eso. Ya está, ya sé todo lo que se puede saber del problema. ¿Cómo Profe, sigo? en primera instancia se contiene de alguna forma y después se busca erradicarlo, buscando las causas. Bueno, estoy pensando en erradicarlo, ¿no? Vemos qué herramientas o medios tenemos para resolverlo. ¿Eso no sería el final? Lógicamente. Sí, Porque si los medios te condicionan la solución, está complicadísimo. Vos decís un martillo, una pinza o un destornillador. No, hay problemas mucho más complejos, ¿cierto? Claramente no Me conozco las pregunto, pautas, lo que conozco es toda la información que se puede recabar sobre ese desvío. me pregunto si lo puedo resolver. La respuesta es sí. Para eso te pagan, Plantear digamos. soluciones, distintas soluciones. Bueno, eso me gustó más. Sí, mente más abierta. Hasta aquí lo que les comenté es todo analítico. A la cosa a la cual nosotros estamos acostumbrados naturalmente, porque además estudiamos ingeniería, ¿sí? A ser muy analíticos y buscar información, ordenarla, sistematizarla, ¿sí? Algunos más que otros, ¿no? Esta segunda etapa, y esto es general para todo lo que es resolución de problemas, la segunda etapa es la etapa de la apertura, de decir, tengo toda la información, no conozco las causas, obviamente, bueno, empecemos a inventarnos causas posibles, seamos creativos, seamos abiertos, para lo cual una condición importante es, como uno no se abre naturalmente, porque uno tiene una formación, una deformación, ¿cierto? Profesional, la experiencia juega mucho en contra en esto, juega en contra. Entonces, la importancia de equipos multidisciplinarios, con una coordinación, no que sea un caos. Entonces, buscar muchas opiniones. Te cuento este problema. ¿A vos qué te parece? Y hablo con uno, hablo con otro, o me comunico con uno, con otro, aunque no hable. Y ellos, en base a la información que todos compartimos, que fue la primera etapa, empiezan a tirar hipótesis. Hipótesis de causas que generan ese problema. ¿Se dan cuenta? Porque más que eso no podemos hacer, en principio. ¿Sí? Todos se basan en la misma información, eso es cierto. ¿Sí? No es que se imaginan cosas. Lo concreto ya fue recolectado. La información ya fue recolectada antes. No hay que imaginarse cosas. Sí hay que imaginarse causas. Voy a ponerle etapa creativa. Es creativa porque es bueno aquí no atenerse a pautas. Sí, pautas lógicas, pero sin ponerse límites. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos es la descripción, generamos varias, todos han estudiado el brainstorming, todas esas técnicas, tenemos varias alternativas de causas, lo cual conlleva las soluciones. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Hasta aquí no hemos limitado a nadie, decime lo que quieras. Elijo la alternativa más eficiente.
Bueno, tengo muchas, por suerte. ¿Qué hago antes? Una ponderación. Antes. Como yo tengo toda la información de ese desvío, ¿qué puedo hacer antes de ponerme a rankear, etcétera? Ver cuáles sí eran factibles de acuerdo a la información. O dicho de otra forma, vamos por la negativa. ¿Cuáles no son factibles? Factibles son todas. ¿Cuáles descarto? Aquellas que, en base a lo que yo sé del desvío, y en todo caso profundizo en esa alternativa, veo que no es viable directamente. Esas causas no pueden ser. No pueden ser, no porque a mí me parezca que no, sino porque fundado en la información que yo ya estuve recolectando, la tacho. ¿Sí? El que la generó no tuvo en cuenta eso. Yo en un análisis posterior, más metódico, descarto. Así que lo primero es descartar. Entonces, las que me quedan son todas, ahora sí, son todas posibles. Son hipótesis posibles de causas. ¿De acuerdo? Y ahora sí, de alguna manera, con algún criterio, ranqueo esas hipótesis posibles. Todavía no pongan en juego los recursos, toda esa historia. Ranqueo en base a cuán probable es de que realmente esas sean las causas, por ende esa sea la solución. ¿De acuerdo? Empiezo por la primera. ¿Y qué hago? Planteo un plan para solucionarlas. Bueno, vos ya dijiste que la primera era la solución. ¿Alguien dijo eso en algún momento? Era la más probable en base a lo que yo sé. La pruebo. Entonces, antes de probarla, que puede ser caro, la someto, digamos, a todas las cuestionamientos. Otra etapa creativa. ¿Sí? ¿Vieron el típico pesimista, que nadie le viene bien? Bueno, que la bombardee. No vaya a ser que le encuentre la quinta pata que nadie había visto. ¿Sí? Todavía no gasté un peso. Estoy en la parte lógica. ¿Sí? Si no resiste ese bombardeo, si no lo resiste, paso a la segunda. Y sigo. Si lo resiste, entonces sí voy a la implementación. La implementación, fíjense que la implementación, esto sí implica poner en juego recursos. Por eso es tan importante los pasos previos. Porque esto implica un programa de trabajo, implica involucrar gente, implica poner en juego recursos, energía, etc. Y lo hago. Ejecución. ¿Y qué falta? Que a veces nos olvidamos. La controlo. Muy bien, que es el mal, uno de los males culturales nuestros. Falta el control. ¿Se acuerdan cuando dijimos, cómo medimos las buenas decisiones? Por los resultados, no por las intenciones. Si yo les digo, y yo hice todo lo que me dijeron, hice esto, identifiqué, analicé, descarté, ranqué, todo hice lo que me dijiste. Y bueno, pero te falta medir el resultado de tu decisión, porque en realidad optar por una de las alternativas de solución es una decisión, ¿cierto? Es racional, pero es una decisión. Bueno, debo medir el efecto, a ver si el problema quedó, ese desvío quedó efectivamente resuelto. Hay mucha gente en las empresas muy creativa que sin mucho análisis, o sea, un riesgo típico es saltearse etapas. Entonces yo, como soy un tipo muy creativo, directamente, o tengo mucha experiencia, entonces voy directamente a la etapa creativa. Y me olvidé de esto. Y esto es muy importante porque es la toma de datos referentes al desvío. Encima, como soy muy creativo, propongo soluciones espectaculares, agarro la primera y directamente la implemento. No perdamos tiempo, la implementemos. Y después me olvido de controlar. Si era tan buena, ¿para qué voy a controlarla? Si era excelente. De hecho, la creé yo. O la propuse yo.
¿sí? Entonces, fíjense la importancia de la primera etapa, de la segunda etapa, que sea lo más amplia posible en cuanto a opiniones y puntos de vista. Y puntos de vista. ¿De acuerdo? Entonces, el último paso del control. Del control puede resultar que no era. Porque siempre va a dar bien. Vuelta otra vez a la primera etapa, me faltó recabar datos o me faltó una alternativa. O voy a la alternativa que sigue. O sea, el tema puede ser recursivo. Esto no es ninguna solución mágica. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Todo lo que les estoy comentando es sentido común, gente, ¿eh? No, acá no se trata de teorías muy esotéricas. ¿Qué pasa si en el control te das cuenta que la primera no funciona, no puedes probar con la segunda? Prueba con la segunda o vuelvo a la segunda alternativa o vuelvo a la segunda etapa de generar nuevas alternativas, ¿sí? Lo que no puedo hacer es decir, como yo hice todo bien, descuento que va a dar bien, entonces no controlo nada. ¿De acuerdo? Ese es el error, saltearse el control. Bien. Bien, vamos a la tercera, sí. Bueno, la tercera sobre la cual vamos a hablar un poco más a continuación es la etapa en la cual, es el problema en el cual yo tengo que hacer una elección y tengo alternativas. Donde la palabra clave, eso se entiende fácil, la palabra clave acá es esto. Esa decisión persigue una meta específica. Entonces, volvemos a la página en blanco. El problema está claro, ¿cierto? Tengo que, o quiero comprarme un auto, una computadora, un celular. Caso típico, un nuevo empleado, tomar un nuevo empleado en una empresa. Yo soy el responsable del área. Y me dice, mira, recursos humanos, contrata consultores, y tiene estos tres tipos. ¿Sí? Tenés que decidir vos vas a ser el jefe. Comprar un nuevo equipo, problema típico de mantenimiento. Hay que cambiar equipos, bueno, ¿qué equipos compramos? ¿Sí? Siempre hay varias alternativas. Apunta siempre a futuro, comprar una casa, o alquilar una casa, por un tema más personal. A ver, ustedes todos los años se enfrentan a este problema. ¿En qué momento? ¿En qué momento del año? Bueno, parece que son todos felices. Gente, cuando se inscriben a principio de año, deciden qué materias cursar. Aquellos que van al día, tienen todo el mapita clarísimo, tal vez eso les cueste muy poco, pero hay electivas. Y aquellos que van ahí medio a los tropezones, es que tengo alumnos que me han dicho que cursan materia de tercer año, de cuarto año y de quinto año, yo me entero porque esta de quinto año, evidentemente su decisión es bastante más compleja, pero tienen opciones siempre. Tienen varias combinaciones de materias y combinaciones de horarios, seguro. Y tienen que decidir. Bien, así ahí tienen varios ejemplos de la vida diaria, digamos. Bien, ¿qué pasos sigo? Otra vez, empecemos a escribir. ¿Cuál sería el primer paso lógico ante este problema? Identificar las alternativas. No, vos sos muy ansioso. Es un error tipo. Conocer la meta que persigo. Muy bien, definir el objetivo, gente. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero? En este problema, de esta decisión que debo tomar, ¿sí? También es un problema, de hecho, de otra forma. ¿Qué quiero? ¿Quiero recibirme lo antes posible? Una alternativa.
quiero especializarme en tal o cual disciplina para lo cual tengo electivas, pero entonces las electivas están mucho más acotadas porque yo tengo una dirección clarísima. O quiero sumar horas, como hay gente que dice, yo quiero sumar horas, no importa, qué electiva sea, qué sé yo. Hay religión, meter religión. El tema es sumar horas, listo, es otro objetivo. El empleado, ¿qué empleado quiero? No importa, que sea un pasante. ¿Qué quiero? Quiero un tipo brillante que habla 3 idiomas para darle un trabajo que lo va a aburrir dentro de mes y medio y en 2 meses se va a ir. ¿Me interesa eso? ¿Qué quiero? Bien, entonces, esto es lo primero. Estoy buscando una casa para comprar, suponete. ¿Qué quiero? Quiero verde, quiero asfalto, quiero Nueva Córdoba, quiero estudiantes, quiero el ruido, boliches. ¿Qué quiero? Antes empezar a buscar, si no, no tiene sentido. Bien. ¿Cómo sigo? Analizo el escenario. ¿Qué llamas ahí el escenario? No, ¿qué recursos tengo? Y En principio infinitos, digamos. las condiciones, las restricciones de mis recursos. Eso tiene más sentido, digamos. Vamos a llamarlo condiciones. ¿Qué tipo de condiciones? ¿Temporales puede ser? Bueno, no, pero esto es más general, digamos. Hay básicamente Limitantes. 2 categorías de condiciones. Yo en este momento, como estoy, tengo infinitas alternativas, porque como ni empecé, ni agarré el diario, primero tengo infinitas, estoy buscando una casa, ¿no? Tengo infinitas alternativas, ¿sí? Pero estas condiciones, ¿qué 2 aspectos me deben cubrir? Condiciones, criterios. ¿Se acuerdan hace un rato cuando hablamos de resolución de problemas? Dijimos ¿se acuerdan? Primera cosa, eliminar una fase creativa. Primero eliminemos las que son barrabasadas, ¿cierto? Acá es lo mismo. Debo generarme los criterios que me van a permitir en el futuro eliminar alternativas. Pues si no, no termino más. Y la otra, el otro set de condiciones o criterios. Criterios para calificar. Los primeros sirven para descartar alternativas. Los segundos sirven para calificar. ¿De acuerdo? ¿Entienden la lógica? Sí, profe. Bien. Entonces, esto debo tenerlo claro. Estoy buscando casa. Tiene que tener garage doble. Porque yo estoy casado y mi esposa trabaja, necesitamos auto y listo. No me sirven, cocheras simples no sirven, no sirve. En barrios así o asá, con orientaciones o así o asá, con cantidad de ambientes, con jardín, sin jardín. ¿Sí? En estos barrios no. Esos son eliminatorios. Después los que sirven para calificar, que puede ser las aberturas, la orientación, si tiene galería o no, si tiene piletas, si esto, si lo otro. Lo mismo cuando estoy buscando un empleado. ¿Sí? ¿De acuerdo?
Hay criterios de eliminación y criterios de calificación. Debo detallarlos todos. Y en el caso de los que sirven para calificar, ¿qué más debo hacer? Ponderar. Ponderar. Muy bien. Esto sí lo han estudiado. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Indirectamente no se los decimos. ¿Se acuerdan con las rúbricas de evaluaciones? Sí, sí. ¿Las vieron? Bueno, nosotros las publicamos, no sé si ustedes las miran, nosotros las publicamos, ¿sí? Bueno, ahí hay un montón de criterios que no son todos igualmente importantes. Para eso se los damos, para que sepan dónde concentrar los esfuerzos, ¿sí? Tienen diferente ponderación. Bien, paso siguiente. Hasta aquí criterios. Los tengo todos y ponderados. ¿Cómo sigo? Comienzo a filtrar alternativas según esos criterios, ¿o no? ¿Cómo voy a filtrar alternativas si nunca Primero tengo las alternativas. Claro. Hay gente muy ansiosa acá en este curso. Generar. Esta es la etapa creativa. Fíjense que hasta acá eran etapas muy sistemáticas. ¿Sí? Esto ya es la etapa creativa nuevamente. Y acá no debo ponerme límites. No debo ponerme límites. Porque después lo voy a someter a las condiciones eliminatorias. Obviamente que lo voy a hacer, pero cuando me ponga a generar alternativas no debo ponerme límites. ¿De acuerdo? Cosa de evitar cualquier problema de, ¿cómo se llama? De mirar con esa visión, digamos, de tubo, ¿sí? Y dejar de ver alrededor. Entonces, otra vez, debo buscar muchas opiniones, muchos puntos de vista, gente muy diferente a mí, con otra formación, con otras experiencias, con otra visión. Cuanto más tenga, mejor. Bien, bueno, una vez que tengo esas alternativas, ahora sí, lo que dijo el compañero, voy a empezar a eliminar de acuerdo a las condiciones que yo mismo fijé como eliminatorias, teniendo en cuenta mi objetivo superior, ¿cierto? Y voy a empezar a calificarlas con una escala, la que quieran, de 1 a 5, para empezar a rankearlas, como hicimos antes. Tengo muchas alternativas, eliminé muchas, pero me quedaron muchas, las pondero, las ranqueo, y va a haber, obviamente, un orden, habrá algunas que están en el top, otras que quedan al fondo. ¿Cómo sigo? Y elijo una. Otro ansioso más. Otra idea que hago, Teti. Veo qué ventaja me trae, o sea, las que califiqué A por ahí ver, como más alto. las que quedaron en el tope, ¿cierto? Ponele que sean 3, 5, lo que quieras. Todas cumplen los criterios de eliminación y están bien calificadas. ¿Está bien? Así que... Las someto a escenarios qué? probables. Está bien tu idea, le cambiemos el nombre. Porque acá viene algo muy importante. Primero, todas son posibles porque todas están bien calificadas. Hay algo muy importante que la gente se lo olvida, pero que los que están en el mercado financiero lo tienen clarísimo, que es que el análisis de riesgo. Yo voy a partir de dos bases. Todas las que quedaron en el tope, ponerle las primeras 3, las primeras 4. Todas son posibles y todas han resultado bien calificadas según mis criterios, tendiendo a mi objetivo. Lo que me falta asumir es que
cualquier alternativa que yo elija tiene un riesgo. Todas las alternativas tienen un riesgo. Ustedes cuando toman decisiones de este tipo, entre alternativas, deben tener clarísimo que todas tienen riesgo. Todas. En el mercado financiero eso ya lo tenemos clarísimo con qué. ¿Cuál es el número mágico que me canta en una inversión financiera su riesgo? La tasa. La tasa. Si yo hoy compro un bono argentino, que están tan baratos, digo, qué bárbaro, qué negocio que hice, el retorno que tiene, dentro de 15 años, digamos, ¿no? Y lo compro. Esa tasa conlleva un riesgo, lo puedo asumir o no, pero debo tener claro que existe. La casa es hermosa, está en precio, los papeles están bien, está todo, tiene a los dos costados dos baldíos. Hay un riesgo de corto plazo, que me entren por ahí. Hay un riesgo de largo plazo, que me haga un complejo de 4 pisos al lado. Y yo que me hice la pileta, y justo da al oeste. ¿Es posible? Sí. El código de edificación lo permite. No importa, la casa sigue siendo barata, buenísima, hermosa, pero está el riesgo. Toda alternativa tiene un riesgo. Debo entonces ponderar esos riesgos. ¿Cómo los pondero? ¿En base a qué? Esto también lo estudiaron. Probabilidad. Muy bien, probabilidad de ocurrencia y Y la incidencia o la muy bien, variable. el efecto, muy bien, muy bien. Muy bien. Probabilidad de ocurrencia y las consecuencias o el efecto que puede tener. ¿De acuerdo? Entonces, pondero la probabilidad de ocurrencia de 1 a 5, pondero el efecto de 1 a 5, multiplico y voy a tener entonces un ranking dentro del ranking, digamos. Lo cual me puede llevar a directamente eliminar alguna de esas y seguir por lo que está abajo. Si tengo una alta probabilidad y un alto efecto, y bueno, está muy bien calificada, pero la elimino. ¿Sí? Es sumamente riesgoso tomar esa alternativa. Bien, finalmente entonces, elección. Pero he tomado una elección, he hecho una elección teniendo en cuenta dos cosas muy importantes, que muchas veces se olvida la gente. Los objetivos, sabemos los objetivos superiores, caso de una empresa, objetivos estratégicos, claramente. Todo ejemplos más, digamos, del día a día. Objetivo, o objetivos, y los riesgos. Teniendo en cuenta que debo tener definidos objetivos, si no perdamos tiempo haciendo toda esta historia. Y segundo, que cualquier alternativa que elija, independientemente del ranking, tiene un riesgo. Debo detectarlos y cuantificarlos. Y después la elijo, pero conociendo los riesgos. Que no es lo mismo que la elijo, porque me enamoré, digamos. ¿Sí? Esto trata de ser lo más objetivo posible. Lo más objetivo posible. Nuevamente, en el análisis de riesgo, juega muchísimo la apertura. O sea, intentar informarse, rodearse de las visiones más diferentes posibles. ¿Por qué? Porque así eso me enriquece en cuanto a la cantidad de riesgos que puedo detectar. Por ejemplo, uno es la antigüedad de la casa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, y entonces con eso estaríamos. Y habremos tomado una decisión que puede, por ahí me sale horrible, ¿cierto? Hice todo esto, elegí el empleado nuevo y el tipo al otro día me robó todo. Pero bueno, puede salir mal, como dicen, puede fallar, pero seguí un criterio racional, que seguramente esto adoptado en una organización donde todo el mundo
elija alternativas así, seguramente lo va a llevar a, por ahí no al éxito total, pero por lo menos a minimizar riesgos, porque tiene en cuenta los riesgos. ¿Alguna duda? Bien. Profe, ¿alguna vez usted hizo o tomó esta metodología y le salió mal? Muy mal. No, es que, a ver, esta metodología que se sigue es la que un poco te plancha. O sea, es difícil que tengas una elección que sea una cosa brillante, que te supere en todo a cualquier otra, pero también te minimiza los riesgos. O sea, te minimiza el riesgo de una muy mala elección que te lleva al bombo, digamos. ¿Sí? Ese es el punto. Por eso la importancia de la intervención de control de gestión como elemento de análisis de cómo se toman las decisiones. ¿Sí? Hay en el campo empresarial un montón de ejemplos de decisiones de este tipo en el plano estratégico. Bueno, operativas en el día a día, ustedes tal vez conozcan muchísimo. Pero hablando ya de cosas más ambiciosas, hay un montón, los famosos fracasos, digamos, Blockbuster, que ya hemos hablado, ¿cierto? Kodak, empresas que desaparecieron por tomar, tenían alternativa en su momento, pero por un mal análisis de escenario, o a lo mejor buen análisis de escenario, pero mala decisión, fracasaron en el plazo de N años. ¿Sí? Me traje un ejemplo, pero bueno, lo voy a mencionar nada más, pero me traje los números. Un ejemplo típico se presentó en todo el mundo, pero a nivel países, ¿cuándo? Hace 1 año y medio. ¿Cuándo? ¿Qué decisión? ¿O qué set de decisiones? De alternativas. Hace 1 año y medio. ¿Ustedes dónde viven? ¿Encerrarnos o no? Quedarnos en casa. Bueno, no, encerrarnos no. Eso era una alternativa. Vos como que lo planteás con 2 alternativas, ¿cierto? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, digamos? No encerrarnos, no. ¿Qué hacer? ¿Sí? Y en el qué hacer, que podía ser estado de sitio, hasta no hagamos nada, la vida sigue igual, ¿cierto? Los 2 extremos. Hay un montón de alternativas intermedias. Analizado así, es un problema sin solución, porque no. ¿Qué falta? El primer paso. ¿Cuál era mi objetivo? Porque el objetivo es lo que me permite después fijar los criterios y eliminar alguna alternativa. Generar alternativas, eliminar alternativas y después calificar alternativas. ¿Sí? De lo que sabemos, se eligió una alternativa, ¿cierto? En el caso nuestro, ¿no? Que es el que conocemos en detalle. Después todos hemos leído de otros países. Se eligió una alternativa. Primer problema objetivo, problema que uno lo lee en los diarios. ¿Cuál fue? ¿Cómo estaba constituido el equipo que tomó esa alternativa? ¿Cómo estaba constituido desde el punto de vista disciplinario, o sea, profesional, digamos? Infectólogos y políticos. Infectólogos y políticos, ¿sí? Sabemos los intereses de los políticos, y los infectólogos son finalmente técnicos, ¿sí? Pero no había un montón, ¿cierto?, de disciplinas, y la falta de esas visiones, no digo que sean mejores o peores la disciplina, digamos, ¿no? Acá no se trata de comparar profesiones, tampoco había ingenieros, pero la falta de esas diferentes visiones generaron
efectos que hoy lo estamos pagando, digamos. Un efecto, por ejemplo, bueno, las universidades, los colegios, ¿cierto? Que todo el mundo dice, ay, lo que se perdió, lo que no se perdió, el daño de los chicos. Creo, ¿había algún psicopedagogo ahí en ese equipo? ¿Había algún, alguien del campo de la educación, de la psicología infantil, de la psicología juvenil? No, no había. Y bueno, entonces está claro que las decisiones que tomaron no tuvieron en cuenta eso. ¿Sí? Otra vez, tal vez hubiera habido y tomaban la misma decisión, pero ¿qué era la diferencia? Que lo tomaban con los riesgos cualificados y tal vez cuantificados. Entonces digo, yo conociendo todos los riesgos, tomo la decisión. Conociendo todos los riesgos, compro bono argentino, ¿sí? O alemán. Profe, perdón. Sí. Al conocer los riesgos, ¿no es más factible también o más fácil cambiar una decisión? Porque apenas ves que bueno, no está pasando. Eso venía más tarde. Hay decisiones reversibles e irreversibles, ¿cierto? Esta era en principio irreversible y después era adaptable. Pero bueno, eso forma parte de otro tema que vamos a ver en la próxima clase, que lo voy a mencionar nada más para crear expectativas. Que es la cuarta metodología, el cuarto modelo. En realidad no es que sean alternativas, son diferentes modelos que uno aplica de acuerdo al problema que tiene, ¿cierto? Ya hemos visto 3 esquemas de problema, ahora vemos el cuarto, que es esta perspectiva de futuro que yo mencioné, que es cuando estamos tomando decisiones sobre cosas que vamos a hacer en el futuro, que ya, digamos, la vamos a hacer, esto no es alternativa, vamos a hacer una casa, ¿cierto? Ponele. Ya está, eso ya no se discute. Entonces, tenemos una secuencia de tareas a futuro, con un objetivo que está definido, un proyecto, un Gantt. Y en la ejecución de ese proyecto futuro, y se pueden presentar problemas de ejecución. Es más, se van a presentar problemas de ejecución, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi obligación profesional? Analizar esos problemas y tomar acciones a futuro sobre problemas que aún no se presentaron, tal vez nunca se presenten, pero yo no puedo alegremente largarme a ejecutar ese proyecto. ¿De acuerdo? Último mensaje. El tipo de problemas que en una empresa se presentan normalmente y se resuelven, mal o bien, me da mucho a entender de la cultura de esa organización. Los que están permanentemente con el segundo modelo que vimos, la resolución de problemas, son los que están en el día a día. Se la pasan resolviendo problemas. Bien, tal vez nunca se equivocan, pero se la pasan resolviendo problemas que hacen al pasado y afectan el presente. Los que se la pasan evaluando alternativas, están en el presente pensando futuro, ya están mucho mejor, superaron la anterior. Y están aún mejor los que también tienen eso resuelto y están pensando en construcciones a futuro. Están intentando resolver problemas que aún no se presentaron y que tal vez nunca se presenten, para que lo que hagan a futuro tenga un desarrollo mucho más armónico. ¿De acuerdo? Bien, terminamos acá entonces, me tengo que ir. Quedan con el ingeniero Vázquez. ¿Estás, Andrés? Sí, estás. Sí, Carlos, no podía desmutear el... Entonces, te quedás como host. Yo cierro aquí, cierro todo y dejo la reunión. Quedan como los alumnos. Recuerden, consultas de grupo del ingeniero Vázquez. Mis grupos ya tuvieron y si quedan con dudas, me escriben, que me están escribiendo. Estoy contestando, me la paso contestando dudas de mi grupo, lo cual está muy bien, para eso estamos. Pero bueno, ya entre ahora y las 8 o 9 de la noche
no voy a poder responder, gente. Esto le hablo a mis grupos. Muy bien, hasta el jueves entonces. Jueves próximo, un montón de exposiciones. No falten. Prohibido faltar. No vamos a tomar lista, pero está prohibido faltar. Muy bien, hasta el jueves.